Braulio Arzuaga, director general de Hoteles Presidente, bienvenido aquí al IPADE, estás en tu casa. Estamos encantados de que estés con nosotros y nos gustaría aprovechar este espacio para hacerte algunas preguntas que seguramente serán muy interesantes para toda la comunidad IPADE. Dada tu experiencia, que ya es de muchos años en el sector, nos gustaría saber cómo ves las perspectivas en México para el turismo, para el sector hotelero, ahora que venimos saliendo de la crisis provocada por el COVID-19, donde pues, uno de los sectores más afectados claramente fue el turístico, y nos encontramos ya en un periodo de recuperación. Entonces, ¿cuáles son tus perspectivas para el sector, digamos, en el corto y en el mediano plazo? Bueno, primero que nada, mil gracias por la invitación. Yo estoy encantado de poder participar aquí con ustedes. Y sí, bueno, fue el peor momento que ha tenido no solamente México, sino que también todo el mundo. A mí me tocó también ser presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico en esa época. De hecho, representamos el 97% de la actividad turística del país y representábamos en ese momento un momento muy complicado, un momento en el que había que sensibilizar al gobierno sobre las diferentes políticas que nosotros comentábamos que debía que hacer, porque pues esta es una industria muy intensiva en capital y lo que no se tenía eran ingresos y se tenían gastos muy altos. A mí me tocó representar a los aviones, al transporte terrestre, a todos los restaurantes con la Canirac, con la AMR, con Dicares, pero también me tocó pues todos los hoteles, todas las agencias de viajes, las marinas, los abastecedores turísticos, parques acuáticos, parques de diversiones, museos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, te podrás imaginar que pues cuando no se tienen ingresos, insisto, en una industria que es muy intensiva en capital y lo único que se tienen gastos y son gastos pues muy fuertes, pues al final de cuentas todas las empresas se fueron mermando y se fueron apagando. Esto lo que hizo fue que se perdieran antes de la pandemia. El turismo representaba el 8.6% de la actividad del PIB y representaba también 4.3 millones de empleos en el país. 4.3 millones de empleos directos. Se estima que es alrededor de 16 millones de empleos los que se tienen también con los indirectos, porque acuérdate que esta actividad es transversal, ¿no? Tiene que ver con todos los sectores. Fue muy complicado. Se perdió gran parte de ese 8.3% del PIB, se perdieron 1 millón de empleos y al final de cuentas duró muchísimo más la pandemia. Te platico todo esto porque pues al final se perdió parte de la flota aérea de este país, se perdieron muchos proyectos, se perdió también muchos hoteles y hoy por hoy también hay muchos que están hoy sufriendo. Las perspectivas para este 2023 son buenas en un número absoluto, ¿no? Cuando nosotros vemos el crecimiento que tiene el PIB, cuando nosotros vemos lo fortalecido que está la balanza comercial turística con respecto, por decirte, la petrolera, es un número muy fuerte y es una recuperación buena. Sin embargo, lo que no podemos es tener un discurso triunfalista, porque yo sigo siendo presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico y lo que yo sigo tratando de sensibilizar a los gobernantes es de que sí, por supuesto, un Cabo está recuperado y probablemente está 30% arriba de lo que estaba en el 19, o un Quintana Roo está recuperado, pero no otras playas, ¿no? Guerrero no es lo mismo, Mazatlán no es lo mismo, Puerto Vallarta está entre que sí y que no. Entonces, al final de cuentas, lo que te quiero decir es las perspectivas como un número global son buenas, pero cuando segmentamos y nos vamos a destinos, son diferentes realidades las que están pasando muchos de estos destinos. Claro, y entonces en este contexto, ¿cuáles crees que son los principales retos y al mismo tiempo las principales oportunidades para el sector hacia adelante? Mira, yo creo que el reto más fuerte para mí hoy es en personas. Muchas de las personas que trabajaban en una industria tan de misión crítica como el turismo, pues de repente tuvieron que probar otra suerte en otras industrias y probablemente ya se quedaron ahí y es bien difícil hoy por hoy conseguir gente, porque te digo, esto es misión crítica, ¿no? Tienes que estar ahí con el cliente resolviendo. Eso es por un lado. Por el otro lado, yo creo que es el financiamiento. O sea, está siendo muy complicado. Esto es una industria súper intensiva en capital. Y hoy por hoy, con las tasas como están, ha sido muy complicado. Específicamente, si nos vamos ya a otros retos, estamos por cumplir 24 meses en la categoría 2 de aviación. Eso significa que ninguna aerolínea ha podido tener una nueva destino. Las mismas rutas son las que tuvimos hace 2 años. Entonces, sea una ruta, antes, ¿no? Una ruta no es rentable y tú puedes cambiarla, y hablo cuando es internacional, la puedes cambiar hacia otros destinos que son más rentables. Hoy por hoy llevamos 24 meses que no es así. Creo yo también que otro de los retos fuertes que estamos viviendo es la promoción. Y en este contexto ven oportunidades que seguramente las habrá. Las personas que nos ven están continuamente buscando eso, ¿no? Oportunidades de inversión, donde poder desplegar recursos para que tengan el mayor impacto.
¿Cuál sería tu recomendación para estas personas que están buscando oportunidades en el sector turístico? Yo creo que primero tenemos que entender que México tiene los mejores atributos para hacer turismo. Atributos, digamos, de medio ambiente y naturales como ningún otro país. Somos de los primeros, top 5 de atributos naturales. También atributos de gente. La gente, el mexicano, es una gente muy de dar al turista más allá. Tenemos atributos de ciudades coloniales, tenemos atributos de sol y playa, tenemos de las gastronomías más importantes del mundo. Entonces, el turismo está enfocado a ser un gran motor de esta economía y oportunidades hay en todos estos lados, ¿no? Yo últimamente he tratado de sensibilizar más también a los jóvenes sobre la importancia de crear cuestiones de venture capital, pero mucho más enfocados a tecnología que tenga que ver con el turismo, a inteligencia artificial que tenga que ver con el turismo, cosas de ese estilo que no es el negocio tradicional y que hoy por hoy vemos empresas en muchos lados del mundo creando muchas tecnología y muchas empresas que hoy por hoy son líderes en lo que están haciendo y la verdad es que es algo muy, muy interesante y que tristemente no se da en México. Se está dando mucho en Europa, se está dando mucho en Estados Unidos. IPADE.